Hola, soy Jesús Nieves, soy anestesiólogo del Hospital de la Princesa y vamos a comenzar esta primera parte de una serie de vídeos acerca de la ventilación mecánica. En este primer vídeo vamos a hablar un poco sobre el concepto de la ventilación protectiva y vamos a describir e interpretar los modos más importantes o relevantes de ventilación mecánica invasiva. Para empezar, quiero recordarles que la ventilación mecánica no es una herramienta terapéutica que cura ninguna enfermedad. La ventilación mecánica es una herramienta de soporte vital avanzado que se instaura para mantener la oxigenación de un enfermo hasta lograr la curación de la patología que lo ha llevado al fallo respiratorio. Tenemos que tener esto en cuenta porque la ventilación mecánica es dañina. El intubar a un paciente y darle ventilación con presión positiva produce daño sobre el pulmón y puede empeorar la patología de base que ha llevado a este episodio de insuficiencia respiratoria. Entonces, para empezar con los más básicos, la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿qué parámetros pauto en el respirador de quirófano? Si sois residentes, inicialmente empezar la residencia y no saber exactamente cómo poner la ventilación mecánica puede ser un poco estresante, pero es muy sencillo. Nos hacemos dos preguntas. La primera es, ¿ventilo por presión, por volumen o hago una ventilación por presión con volumen garantizado? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Podemos utilizar en la ventilación controlada cualquier tipo de los tres métodos porque ninguno ha demostrado ser superior a otro. Cada uno tiene ciertas ventajas y desventajas que iremos viendo a lo largo de esta serie de vídeos, pero ninguno mejora resultados, ni en el paciente crítico con el distrés respiratorio, que podríamos decir que es el paciente crítico estrella desde el punto de vista respiratorio, ni en el quirófano y ningún tipo de cirugía. Y la segunda pregunta es cómo calculo el mejor volumen tidal, la mejor frecuencia, qué PIC pongo, etcétera. Pues es muy sencillo. Desde hace muchos años hemos exportado a la ventilación en el quirófano todo lo que hemos aprendido en la unidad de cuidados críticos acerca de la ventilación protectiva o protectora del distrés respiratorio. Entonces, siempre que ventilemos con ventilación protectiva haremos menos daño. ¿Y cómo ventilamos con ventilación no protectiva? Pues lo primero es que debemos elegir cuál es el volumen tidal que vamos a dar a nuestros enfermos. Entre 6 y 8 mililitros por kilogramo de peso ideal es lo ideal para no hacer daño. ¿Cómo calculamos el peso ideal? Hay muchas ecuaciones y fórmulas, pero la más sencilla y fácil de utilizar el día a día es restar 100 centímetros a la talla de un varón y restar 110 centímetros a la talla de una mujer. De esta manera obtendremos un cálculo bastante fidedigno de cuál es su peso ideal. Eso lo multiplicamos entre 6 y 8 mililitros por kilo y tendremos cuál es el volumen tidal que deberemos darle a ese enfermo. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta de ventilación protectiva es la presión plató o la presión meseta. Esta presión nunca debe exceder los 30 centímetros de agua, porque presiones por encima de 30 centímetros de agua son las que han demostrado que hacen daño. Otro punto un poco más reciente y que poco a poco va ganando influencia en la literatura y en las guías de ventilación mecánica es el término de la driving pressure o el delta de presión, que no es más que la diferencia de presión que hay entre la presión plató y la PIP. Si restamos la plató menos la PIP, obtendremos el driving pressure. Y lo ideal es que siempre tratemos de que ese driving pressure sea menor a 15 centímetros de agua. Siguiente, el uso de la PIP. ¿Cuánta PIP ponemos? Pues existe un debate aún muy abierto sobre cuál es la mejor PIP en relación a cada tipo de cirugía o cada tipo de patología que tenga un enfermo, si hablamos en la unidad de cuidados críticos, y la verdad es que no lo sabemos. Lo importante es siempre utilizar PIP, porque la PIP, cuando utilizamos volúmenes tidal bajo, es lo que nos va a evitar que haya colapso pulmonar durante la ventilación mecánica. Entonces siempre empezar desde lo más mínimo 5 centímetros de agua y en función de la evolución del enfermo pues se puede ir ajustando. Otro punto es la fracción inspirada de oxígeno y siempre deberíamos utilizar la más baja para mantener una saturación periférica mayor de 95%. En el distrés respiratorio es un poco distinto porque queremos oxigenar al paciente alrededor del 90%, pero en quirófano siempre es razonable, si el pulmón es sano, mantener la FiO2 con la que obtengamos al menos 95%. ¿Vale? Si con una FiO2 baja del 30 al 40%, esa FiO2 es menor del 95%, podríamos pensar que hay algo del colapso alveolar, y deberíamos tratar de reclutar un poco ese pulmón. Pero lo ideal es siempre que la FiO2 sea menor del 65% porque por encima de este valor es que comenzamos a ver las atelectasias por reabsorción. Y la frecuencia respiratoria, empezar por lo básico, entre 12 y 14 respiraciones por minuto y en función de la edad de CO2, si tenemos una monitorización de capnografía o de la presión arterial de CO2, en caso que no lo tengamos, podremos ir ajustando esa frecuencia respiratoria y ese volumen minuto para mantener al paciente normoventilado, apuntando siempre a una PCO2 normal de 40.
Luego, la relación de inspiración-expiración, siempre empezamos por la básica, que es que la expiración debe ser siempre el doble de la inspiración. Y también, dependiendo de la cirugía y del tipo de enfermo, esto se podrá ir ajustando. Pasamos entonces a la clasificación de la ventilación mecánica invasiva. Y la vamos a clasificar en este vídeo según el inicio de la inspiración. Entonces podemos decir que la ventilación mecánica invasiva puede ser controlada, asistida o mixta cuando se unen estos dos modos. Vamos a ver cada uno de esos modos. El primero es la ventilación controlada por volumen. La ventilación controlada por volumen, el parámetro principal que nosotros vamos a pautar es el volumen tidal. Entonces, siempre que tengamos un respirador vamos a tener tres curvas, ¿vale? En algunos solamente tendremos presión y flujo, en la mayoría tendremos presión, flujo y volumen. Entonces vamos a aprender utilizando de ejemplo la ventilación controlada por volumen, cómo interpretamos estas curvas. Si vemos la curva de presión, esto sería el cero, ¿vale? Aquí subiría la presión en centímetros de agua y esto sería en función del tiempo. Entonces, inicialmente en la curva de presión de la ventilación controlada por volumen, vamos a ver un ascenso vertical muy rápido. Y este ascenso se debe a la resistencia que ofrece la vía aérea de gran calibre, en especial el tubo, el filtro, la tráquea, los bronquios principales. Una vez que hemos superado esa resistencia, veremos que se produce una pendiente en el ascenso de la ventilación controlada por volumen. Y esto es lo que va a generar la distensión del pulmón. ¿Cuándo va a parar la ventilación controlada por volumen? En el momento que alcancemos ese volumen tidal que hemos pautado. Si por ejemplo es 500, a esta presión que llegaremos aquí hemos alcanzado los 500 mililitros. Y esa presión, como es la más alta de todas, la denominaremos presión pico. Si vemos la curva de flujo, vemos que inicialmente el flujo es cero, ¿vale? El flujo ha llegado a cero después de la respiración previa y comenzará un flujo que es ascendentemente rápidamente. Sube rápidamente el flujo en litros por minuto y cuando alcanza un pico se mantiene de forma constante, es decir, con una morfología rectangular la curva de flujo inspiratorio. ¿Qué pasa? Que mientras nosotros mantenemos el flujo constante, la presión evidentemente irá aumentando. Si yo sigo insuflando el pulmón con un flujo constante, digamos, de 30 litros por segundo, pues o 30 litros por minuto, mejor dicho, esa presión va a ir aumentando hasta que yo alcance esos 500 mililitros, alcance la presión pico, el flujo se corte e iniciemos la expiración. ¿Vale? Una vez que iniciamos la expiración, se abre la válvula expiratoria, se cierra la válvula expiratoria y el flujo comienza a salir desde el enfermo rápidamente, en negativo porque cae rápidamente por la elasticidad del pulmón, es lo que genera la vuelta del flujo del pulmón del paciente hacia el respirador y hace una caída primero rápida y luego se va haciendo esa caída, ese flujo se va haciendo más lentamente, menos negativo hasta que llegamos a cero, ¿vale? Y aquí ya hemos acabado nuestro ciclo respiratorio. Fijaros en la curva de presión que la presión nunca es cero. Y nunca es cero porque siempre ventilamos con una PIP. La PIP es la presión expiratoria al final de la presión positiva al final de la expiración o presión positiva teleexpiratoria y siempre debemos pautarla. Y es por eso que la presión en el respirador y en el circuito nunca llega a cero, porque la presión mínima que tendremos siempre será la PIP. Por último, la curva de volumen, que una vez que el flujo comienza a hacerse positivo y la presión aumenta, pues irá entrando volumen en el paciente hasta llegar al pico. Coincidirá con el pico de la presión pico, con el pico del flujo al final de la fase inspiratoria y el pico del volumen tidal. Y este será nuestro volumen tidal. Una vez que se cierra la válvula, hace el cambio, se cierra la inspiratoria, se abre la expiratoria, comienza a salir ese volumen, ese flujo de aire desde el pulmón hacia el respirador y el volumen tidal comienza a decrecer. Si os fijáis aquí, el tiempo inspiratorio sería esto y el tiempo expiratorio pues sería un poco más del doble probablemente en este ejemplo. ¿Qué pasa en el siguiente ciclo respiratorio? Podemos ver que la curva es distinta. La curva es distinta porque en este caso, en esta ventilación controlada por volumen, la persona que la ha pautado ha colocado una pausa inspiratoria. Esto quiere decir que una vez alcanzado el volumen tidal, lo que va a hacer el respirador es dejar de dar flujo. Decíamos que aquí se cerraba la válvula inspiratoria, se abría la expiratoria y el flujo salía y se hacía negativo y volvía del enfermo a la máquina. Aquí lo que hace el respirador es bloquear ambas válvulas. Se cierra la inspiratoria y la expiratoria, con lo cual el flujo en este punto o en este breve periodo de tiempo, el flujo pasa a ser cero. Y la presión cae desde una pico hasta una presión que hace una meseta o un plató. Y esta es la presión plató.
esta presión es importante, como decíamos, en la ventilación protectiva porque es la que debe estar por debajo de 30 y aparte de eso es la presión que realmente distiende el alvéolo. Es decir, es la verdadera presión que recibe el alvéolo y es la verdadera presión que hace daño sobre el pulmón. Es importante conocerla y pautar siempre que ventilemos por volumen una pausa expiratoria de alrededor del 20% para poder conocer la verdadera presión de distensión del alvéolo, que es la presión plató. Una vez que se acaba esta pausa expiratoria, volvemos al ciclo normal. Y también vemos un cambio en la curva del volumen tidal, porque efectivamente una vez que alcanzamos ese volumen tidal, al cerrar esas válvulas y hacer la pausa inspiratoria, vemos cómo se genera un plató porque el volumen no cambia en ese momento y luego cae. Esta es la ventilación controlada por volumen. Resumiendo un poco y haciendo un pequeño análisis más centrado sobre la curva de presión, vemos que contiene varias partes, ¿vale? La primera hemos dicho que eso es la presión de la resistencia de la vía aérea y una vez que la rompemos comienza el punto de quiebre, es el punto donde se genera el gradiente de presión y esta es la verdadera presión que va distendiendo los pulmones hasta alcanzar la pico, se cierran ambas válvulas, se produce la pausa inspiratoria, la presión cae, generamos la presión plató, que es la verdadera presión que llega al alvéolo y posteriormente vuelve a caer en la presión una vez que se abre la válvula expiratoria hasta llegar a nuestra presión al final de la expiración, que es la PIP. Es importante esto porque la diferencia entre la presión pico y la presión plató nos hablará de la resistencia de la vía aérea y es la que utiliza el respirador para calcular esa resistencia que se elevan en obstrucciones del tubo o en pacientes con broncoespasmo. Y es importante la diferencia entre la presión plató y la presión PIP, que es la que hemos llamado driving pressure o delta de presión, porque es la que nos habla de la complianza alveolar y es la que se disminuye en entidades como la neumonía, el edema agudo de pulmón o el distrés respiratorio. En la ventilación controlada por presión vamos a ver que las curvas cambian. Antes veíamos como la curva tenía unas características típicas en la curva de presión y ahora la curva de presión es cuadrada. ¿Es cuadrada por qué? Si os recordáis, en la curva de flujo previamente era rectangular. Era rectangular porque una vez que alcanzábamos ese flujo pico, lo manteníamos y al mantenerlo la presión seguía subiendo. Aquí hacemos lo contrario. Como lo que nosotros pautamos en este respirador es la presión y no pautamos el volumen tidal, yo voy a pautar la presión que quiero alcanzar. En este caso, supongamos que es 20 centímetros de agua. Una vez que yo alcanzo 20 centímetros de agua, el respirador no sube más la presión, sino que la mantiene. Y para mantenerla, la única manera de hacerlo es que ese flujo comience a disminuir. Porque si el flujo se mantuviera constante, la presión seguiría aumentando. Lo que hace el respirador es de empezar a disminuir el flujo. Es decir, la curva del flujo es desacelerada. Y también por eso, antiguamente, a este tipo de ventilación se le llamaba ventilación con flujo desacelerado y a la ventilación controlada por volumen, ventilación con flujo constante. Entonces, mantenemos la presión constante durante el tiempo inspiratorio que nosotros hayamos pautado y posteriormente, una vez alcanzado ese tiempo inspiratorio, se generará igualmente la fase de flujo expiratorio, la presión caerá hasta la PIP y comenzaremos ese mismo ciclo en la siguiente respiración. Podemos ver también que la curva de volumen es distinta. Ya no es ese pico que se generaba, sino es una curva que va haciendo más un efecto como de cúpula, va ascendiendo en forma de cúpula. Teóricamente, la ventilación controlada por presión es más similar a la ventilación que nosotros realizamos cuando inspiramos de forma espontánea. Es decir, nuestro flujo al inspirar es un flujo que suele ser desacelerado, más que un flujo constante. Nuestro músculo diafragma no genera un flujo constante, sino un flujo más parecido a eso. Por esto, teóricamente, la ventilación por presión control es más fisiológica y muchos autores la han adoptado para ventilar a los pacientes porque al menos teóricamente pues es mejor. Sin embargo, como ya os dije inicialmente al inicio del vídeo, no hay diferencias en resultados de mortalidad, ni de oxigenación, ni de desventilación mecánica entre los dos tipos de ventilación. Pasamos al siguiente tipo de ventilación y es la ventilación controlada por presión con volumen garantizado, que dependiendo de la marca comercial puede tener otro nombre, como volumen control regulado por presión. Esta ventilación lo que hace es lo siguiente, combina las dos anteriores. Inicialmente este es un tipo de ventilador, pero cada uno alcanza la forma de ventilación de forma distinta. Lo que hace el respirador en este caso es lo siguiente. Yo pauto un volumen tidal, como en la ventilación controlada por volumen.
¿vale? Y yo digo, quiero 500, pero quiero que me des esos 500 con flujo desacelerado. No quiero que me lo des con flujo cuadrado como en la ventilación controlada por volumen. En este caso, este respirador lo que hace es, hace una primera insuflación con 5 centímetros de agua en presión control y ve qué volumen tidal alcanza. Con sus 5 centímetros de agua, pues ha alcanzado 100. Y en la siguiente respiración lo que hace es calcula, pues si con 5 ha alcanzado 100, pues para llegar a 500 necesitaré 23 o 24. Y hace una respiración con esa presión calculada para ver si alcanza el volumen tidal. Oye, no, me he pasado, con 24 produjo 540. Pues en la siguiente baja la presión hasta alcanzar el volumen tidal que ha calculado, ¿vale? Si en algún momento la complianza cambia y con esa presión no ya alcanza el volumen tidal, pues vuelve a hacer el cálculo y vuelve a mantener para volver a alcanzar, a dar la presión necesaria para alcanzar el volumen tidal pautado. Entonces, esta es una gran ventaja porque así como en la ventilación controlada por presión nosotros no pautamos el volumen y el volumen tidal dependerá exclusivamente de la resistencia y de la complianza alveolar, en este caso yo pauto el volumen y el respirador me alcanza ese volumen ventilando con la curva de flujo desacelerado. Estos son los tres tipos básicos de ventilación controlada. A continuación vamos a ver la ventilación mixta, es decir, donde puede ser controlada y a la vez asistida por el respirador. Uno de los más comunes es el modo SIMV, que esta es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada por sus siglas en inglés. Se puede utilizar volumen control, presión control o volumen control regulado por presión o presión control volumen garantizado, como queráis llamarlo. ¿Qué hace este tipo de ventilación? Pues normalmente, como en una ventilación controlada por volumen, pautaremos un volumen tidal, una PIP, una frecuencia respiratoria, una relación IE, ¿vale? Sin embargo, el respirador va a hacer algo, va a tratar de sincronizar esas respiraciones mandatorias que nosotros pautemos con las respiraciones espontáneas que pueda hacer el paciente. ¿Cómo hace eso? Pues justo antes de cada respiración controlada, el respirador tiene una ventana trigger, ¿vale? Si el paciente realiza una ventilación espontánea en esa ventana, en ese periodo de ventana trigger, el respirador no va a dar la ventilación controlada, sino que dejará que el paciente respire y tratará de sincronizar sus ventilaciones controladas con la frecuencia respiratoria del enfermo. Entonces lo que hacemos tradicionalmente, aunque podemos pautar SIMV volumen control sola, lo que solemos hacer en las unidades de críticos cuando estamos en proceso de destete de los enfermos es unirle al SIMV una presión soporte, es decir, una presión asistida, un modo de ventilación asistido puro al enfermo, es decir, donde el enfermo inicia la respiración y el respirador soporta esa respiración. ¿Qué pasa en este caso? Si en esa ventana trigger nosotros hemos pautado una presión soporte, digamos, de 10 centímetros de agua, cuando el respirador detecte el gatillo, es decir, el esfuerzo inspiratorio del paciente, pues le dará esa presión soporte y será una ventilación espontánea soportada que él tratará de sincronizar con las respiraciones mandatorias. Esto es importante y la característica básica del SIMV es que si el paciente trata de respirar durante la respiración mandatoria, el respirador lo va a ignorar completamente, no va a apoyarlo, solo dará soporte o dejará respirar al paciente si esa respiración espontánea se produce en el periodo trigger. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una respiración mandatoria en SIMV volumen control. Vemos nuestra curva de volumen control con nuestra curva de flujo, ¿vale? Y nuestro volumen tidal. En el siguiente ciclo respiratorio vemos esta presión, que es la PIP. Hay una caída de presión, el respirador interpreta esta caída de presión y de flujo como una respiración espontánea y da el soporte que hemos pautado. ¿Y cuánto será ese soporte? Pues será también en relación, este volumen tidal que alcanzaremos aquí vendrá en relación al soporte que nosotros pautemos, que en este caso es la línea punteada roja, pero también será de acuerdo al esfuerzo respiratorio. A mayor esfuerzo respiratorio, más volumen tidal alcanzará, como en este caso, y a menor esfuerzo respiratorio, menos volumen tidal. Con lo cual, esto no será controlado por volumen, sino controlado por presión y dependerá de cada esfuerzo respiratorio del paciente. Pero ¿qué pasa en el siguiente ciclo respiratorio? El respirador ya no detecta en ese periodo de ventana un inicio de respiración como aquí, sino que comienza la siguiente respiración mandatoria. Y el paciente inicia
su respiración espontánea durante el ciclo mandatorio. ¿Qué hace el respirador? Lo ignora, porque mientras él está dando el ciclo mandatorio, el respirador no obedece al paciente, da su ciclo mandatorio. Y esto produce una asincronía de la ventilación mecánica. Y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que veremos más adelante en los siguientes vídeos sobre cómo manejar las disincronías o asincronías. El SIMV presión control es exactamente igual. La diferencia es que en vez de ventilar por volumen, ventilaremos por presión, con nuestra curva de presión cuadrada y nuestra curva de flujo desacelerado. Si el paciente respira en el periodo de ventana, lo soportará, si le damos presión soporte, o lo dejará respirar, y si no, dará las respiraciones mandatorias. Luego tenemos un tipo de ventilación que es la ventilación bifásica. La ventilación bifásica se presta a confusión porque normalmente utilizamos el término de BiPAP, pero debemos recordar que académicamente hablando, BiPAP es la marca registrada de Respironics para sus modelos de ventiladores no invasivos, es decir, cuando damos ventilación no invasiva a un enfermo con dos tipos de presión, una IPAP o presión inspiratoria y una EPAP o presión expiratoria, o presiones alta y baja. Entonces, el término BiPAP se debe reservar solamente para ese tipo de ventilación. Para el resto de respiradores y sobre todo cuando utilizamos ventilación invasiva, debemos utilizar el término de ventilación bifásica, es decir, en dos fases. ¿Qué hacemos aquí? Es muy sencillo. Vamos a pautar en el respirador, en vez de volumen tidal, presión y frecuencia respiratoria, lo que vamos a pautar son dos tipos de presión. Una presión alta y una presión baja. A la vez, pautaremos un tiempo de presión inspiratoria o presión alta y un tiempo de presión baja. Es decir, más que pautar una frecuencia respiratoria, pautaremos cuánto tiempo va a estar el respirador en esta presión alta y cuánto tiempo va a estar por la presión baja. Si ponemos que va a estar 2 segundos en la parte alta, 4 segundos en la parte baja, pues eso nos dará un total de 6 segundos en cada ciclo respiratorio y en un minuto pues dará 10 y podemos ir ajustándolo. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de respiración, de ventilación, por ejemplo, con respecto a la ventilación SIMV presión control? Es muy sencilla. La diferencia es que durante todo el ciclo respiratorio, es decir, durante la fase alta y la fase baja, el respirador permite al paciente, es decir, abre las válvulas para que el paciente pueda hacer respiraciones espontáneas. Mientras que en el SIMV, si está en la fase del ciclo mandatorio, el paciente no puede respirar porque el respirador lo ignora y choca contra el paciente, en este caso sí permite al paciente hacer esfuerzos respiratorios en cualquier parte. Y si además a esta ventilación bifásica le añadimos una presión soporte, en el momento que el respirador detecte el esfuerzo respiratorio, dará un soporte al paciente. Esta tabla muestra los diferentes nombres que tiene la respiración bifásica. Como os digo, el término BiPAP es un término que tienen entre Drager, Respironics y utilizan ellos, pero veréis que en otras marcas de respiradores más comunes que podemos tener en las unidades de críticos, como por ejemplo Macket utiliza el término Vivent, General Electric utiliza el término B-Level, donde están Minray utiliza el término Duo Level y cada uno pone su nombre a este tipo de respiración. Entonces, recordar que todos son exactamente lo mismo, son respiraciones en dos fases, una fase alta y una fase baja, desde el punto de vista invasivo. Este ejemplo refleja muy bien lo que sería una respiración bifásica con presión soporte. Yo pauto mi presión alta, que en este caso sería 15 centímetros de agua, y mi presión baja, que en este caso sería 5. Y pauto mi presión soporte, que la presión soporte pautada en este caso sería 20 centímetros de agua. Entonces, aparte de que pautaré cuánto tiempo estará en presión alta y cuánto tiempo estará en presión baja, y con eso el respirador sacará la frecuencia respiratoria, pues podemos ver que en este caso, una vez que el paciente está en la fase de presión alta, el respirador detecta una caída de presión y por lo tanto activa el trigger. En este caso detecta este esfuerzo respiratorio y le da el soporte necesario para llegar al soporte que está pautado, que sería 20. Como estábamos en 15, le da los 10 para alcanzar esos 20 centímetros de agua sobre los 5 de PIB y la presión llega a 25. Luego, si en la fase baja detecta otro esfuerzo respiratorio, fijaros en cómo cae aquí la presión, lo detecta, le da los 20 centímetros de agua. Es decir, en este caso, durante cualquier fase del ciclo respiratorio, el respirador detecta el esfuerzo del paciente y lo soporta, a diferencia del SIMV, donde solo detecta el esfuerzo en el periodo de ventana trigger.
APRV es las siglas de Airway Pressure Release Ventilation. Y simplemente es una ventilación que es como una bifásica, pero con los tiempos ventilatorios invertidos. Y lo veremos de la siguiente manera. Aquí lo que se hace en esta, por ejemplo, lo que va a estar durante la presión alta la mayor parte del tiempo, como podéis ver. Y durante la fase de presión baja, un pequeño tiempo. Es un tipo de ventilación que se ha utilizado mucho en el síndrome de distrés respiratorio para tratar de mejorar el reclutamiento alveolar y mejorar la oxigenación. Es igual que la ventilación bifásica, es decir, durante cualquier parte del ciclo el ventilador permite los cambios de flujo, es decir, estos cambios de flujo representan las respiraciones espontáneas del paciente. Solamente que está durante la mayor parte del tiempo en un punto alto y durante la menor parte del tiempo en un punto bajo. Es una ventilación algo difícil de pautar y donde debemos estar siempre muy cerca del respirador para ver los cambios, sobre todo teniendo en cuenta que la fase de presión baja es muy corta y el riesgo de autopip es elevado. No solamente que es elevado, sino que contamos con la autopip, porque se pauta de la siguiente manera. Está indicada principalmente en el distrés respiratorio. Normalmente iniciamos la pauta inicial con una presión alta entre 25 y 35 centímetros de agua y la presión baja debe ser de 0. Fijaros que aunque normalmente se pone 0 de presión baja, aquí nunca llega a 0. Y no llega a 0 porque el flujo no es capaz de salir del todo. Y al no salir todo el flujo, lo que se va a generar es la denominada autopip. Si yo no permito que todo el volumen que esté en el pulmón, o la mayoría del volumen que esté en el pulmón, salga durante la fase expiratoria, al final de esa expiración quedará volumen atrapado. Y ese atrapamiento de volumen generará presión. Y esa es la denominada autopip o pip intrínseca. Entonces, pautamos 0 porque la PIP se va a lograr por medio de esta autopip. Y inicialmente los parámetros que se suelen poner son un tiempo de presión alta de 5,4 segundos y baja de 0,6, que habrá que ajustar en función del flujo expiratorio. Y ya lo veremos. Quedaros con este número de 75%. Una cosa muy importante es la valoración continua, es decir, es cuando pautamos una APRV en un paciente con distrés, debemos estar muy encima del respirador, viendo siempre cómo es la evolución del enfermo, cómo evolucionan los gases arteriales y ir ajustando poco a poco hasta poder adaptarlo, para poder obtener el beneficio de este tipo de ventilación, que es un beneficio de reclutamiento alveolar sin los problemas que puede ocasionar, que son la sobredistensión cíclica, es decir, que cada vez que el expira se va atrapando más y más y más aire, que eso puede generar un autopip que va aumentando de manera continua hasta producir barotrauma, y luego que mantengamos una buena PCO2, es decir, que aunque hagamos ventilación hipercapnia permisiva en el distrés respiratorio, no generemos PCO2 muy elevadas. ¿Vale? Otra cosa importante es que los pacientes no deben estar sobresedados. La APRV cuenta, como podéis ver en esta gráfica, cuenta con que el paciente va a hacer ciclos respiratorios, porque gran parte del intercambio gaseoso se va a producir sobre estos ciclos respiratorios espontáneos que el paciente hace a presiones elevadas. No podemos contar con que este pequeño tiempo de expiración es lo que va a lavar el CO2 del enfermo. Con respecto al flujo expiratorio y cómo pautarlo, normalmente lo que se hace es lo siguiente. En una respiración normal el flujo expiratorio debe llegar a 0, porque ya como hemos dicho previamente, si no llega a 0, aquí se va a atrapar volumen y ese atrapamiento de volumen será atrapamiento de presión, lo que es autopip. Y si eso va aumentando de manera cíclica, pues generaremos sobredistensión dinámica. En el caso de la ventilación por APRV, tenemos que calcular ese tiempo expiratorio para que el flujo solamente llegue del 100% a un 75%. Es decir, solamente debemos obtener más o menos la salida del 25% del gas expiratorio antes de iniciar la nueva fase de presión alta. Esto lo que nos permite es que el circuito se mantenga presurizado durante la expiración y logremos ese reclutamiento alveolar que queremos. Por último, veremos la ventilación mecánica asistida. La ventilación mecánica asistida, a diferencia de la anterior, lo que quiere decir es que el paciente debe iniciar todos los ciclos respiratorios. Si el paciente no inicia la respiración, el respirador no lo va a asistir y se quedará en apnea. ¿Cómo es la ventilación asistida? Pues el gold estándar, o gold estándar por decirlo de alguna forma, realmente la más conocida es la CPAP más presión soporte. CPAP son las siglas de presión continua positiva en la vía aérea y
el presión soporte es la presión soporte que vamos a dar. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es básicamente una PIP, que será nuestra CPAP, más una presión soporte que daremos cuando el respirador identifique que el paciente ha hecho un esfuerzo. Entonces, inicialmente pautaremos nuestra presión soporte, que digamos aquí sería 15, y en el momento en que el respirador detecte el esfuerzo del paciente, le dará esos 15 centímetros de agua durante un tiempo predeterminado, que ya veremos de qué depende, y posteriormente volverá a expirar, ¿vale? Se acabará esa parte, ese flujo inspiratorio, el paciente expirará y el respirador esperará a que el paciente haga el próximo esfuerzo inspiratorio. Como veis, como es una presión soporte, es decir, es una ventilación promovida por presión, el flujo inspiratorio es desacelerado como si fuese una ventilación mandatoria controlada por presión. Estos son los tres parámetros principales que debemos tener en cuenta a la hora de pautar una presión soporte adecuada. Cuando nosotros pautamos presión soporte, realmente pautamos dos cosas: la presión que vamos a dar, es decir, el soporte, y la PIP. Lo demás lo tiene que hacer el enfermo. Pero hay ciertos parámetros de cómo se entrega este volumen, o mejor dicho, cómo se entrega esta presión y este flujo, que nosotros podemos modificar para tratar de aclimatar mejor al paciente y sincronizarlo lo mejor posible con esa presión soporte. El primero es el trigger y es el gatillo, ¿no? Es esta muesca. El trigger es cuánta muesca debe haber aquí o en la curva de flujo para que el respirador inicie el ciclo respiratorio. Entonces, normalmente hay dos tipos de trigger: por presión, que el respirador detecta una caída de la PIP y de 1 centímetro de agua, 0,5 centímetros de agua, 2 centímetros de agua, y ahí inicia la respiración. O de flujo, es decir, también puede detectar caídas en el flujo del flujo expiratorio. Si nota una caída en el flujo expiratorio, pues en ese momento inicia el presión soporte. Y el estándar normalmente suele ser de flujo de 2 litros, pero podemos modificarlo. Tener en cuenta que mientras el trigger sea más bajo, más riesgo hay de que se inicien respiraciones que el paciente no ha iniciado. Es decir, utilizar triggers de 0,4 litros, 0,2 litros puede dar inicio a que solamente con los movimientos asociados al ciclo cardíaco, es decir, los mínimos cambios de presión asociados a la contracción cardíaca, puedan desatar el trigger. Y luego, si ese trigger es muy elevado, por encima de 3 litros, 4 litros, pues el paciente puede tratar de hacer el esfuerzo, pero como no alcanza esa caída de litros, el respirador no lo reconozca. Entonces, siempre debemos jugar con el trigger para que sea lo suficiente, para que reconozca los esfuerzos del paciente, pero no reconozca artefactos como, por ejemplo, el ciclo cardíaco. La rampa es la velocidad con la cual va a entregar ese flujo inspiratorio, ¿vale? Y es el tiempo que tarda el respirador en alcanzar el flujo máximo. Normalmente se puede modificar entre 50 y 200 milisegundos. Y teóricamente, a menor tiempo, menos esfuerzo es necesario para el paciente y viceversa. Con lo cual, si estamos en paciente en destete, que ya va avanzado en el destete, pues probablemente deberíamos alargar la rampa para que el esfuerzo del paciente sea mayor y la entrega de ese flujo sea más alargada y contar más con el esfuerzo del paciente. Y por punto, habíamos dicho que cuando se acaba la inspiración, porque en las respiraciones controladas la fase inspiratoria se acaba cuando se cumple el tiempo inspiratorio, que nosotros hemos pautado con la frecuencia respiratoria y con la relación inspiración-expiración. En la respiración bifásica nosotros pautamos cuánto tiempo estará de parte inspiratoria y cuánto tiempo estará en parte expiratoria. Pero aquí el tiempo de final de la inspiración va a ocurrir según el flujo de corte. Y es a qué porcentaje del flujo pico, es decir, una vez que alcanzamos el flujo pico de la presión soporte, a qué porcentaje de esta caída se va a cortar la respiración. Fijaros aquí ha caído aproximadamente un 75% y solamente queda el 25% de flujo hasta llegar a cero, y aquí es donde cicla el respirador. Y ese, digamos, que es el punto más normal y más utilizado. 25%, es decir, cuando ha bajado desde el 100 hasta el 25, en ese punto se corta la inspiración y pasamos a la fase expiratoria, ¿vale? Se puede modificar obviamente entre 5 y 75, ¿vale? Vamos a ver esto con más detalle con las curvas. Veamos primero la rampa. Si tenemos una rampa rápida, vemos que la entrega de flujo es ultra rápida. Sube rápidamente y luego va cayendo. Va cayendo hasta que llegamos a nuestro flujo de corte y pasamos a inspiración.
Si el tiempo es moderado, vemos cómo es mucho más lenta esta curva. Es verdad que no cambia mucho, pero la velocidad de entrega hasta llegar al pico vemos que es más lenta y es menos pico, sino más se va produciendo como más en forma de cúpula. Y si lo hacemos lo más alargado posible, vemos como el flujo se va entregando de manera mucho más lenta. ¿Qué hace la rampa? Pues técnicamente alarga ligeramente la inspiración. No es importante, o sea, no es el parámetro más relevante para alargar la inspiración, pero sí que nos permite alargar ese tiempo inspiratorio y dejar que el paciente haga menos esfuerzo si es rápida o más esfuerzo si es lenta. Lo vamos a ver también en las curvas de presiones, cómo se modificaría a medida que modificamos la rampa. Y el flujo de corte es este. Fijaros aquí, tenemos un paciente que está ventilado en presión soporte. Esta es la presión, ¿vale? Y este es el flujo. Si vemos aquí, el flujo, si esto es cero, el flujo se corta rápidamente, ¿vale? En 45%. Solamente cuando ha caído hasta el 45% se corta. Pero vemos que pasa algo. Si vemos las curvas de presión y las curvas de flujo, aquí hay una pequeña joroba y aquí hay otra que no sabemos exactamente qué ha pasado. Lo igual lo vemos aquí. Se corta y vuelve a subir el flujo. Lo que está pasando aquí es una sincronía. Esta sincronía se llama el doble trigger, es decir, el paciente justo terminar el ciclo inspiratorio vuelve a hacer otro esfuerzo. En algunos momentos ese esfuerzo vuelve a activar el respirador y en otros no lo activa, pero cuando lo activa hace dos respiraciones soportadas por presión continuas y esto es el doble trigger. Esto ocurre en este caso porque el tiempo inspiratorio es muy corto. Si nosotros alargamos ese tiempo inspiratorio de 45 a 5, vemos lo que pasa. Desaparece la sincronía porque ese flujo inspiratorio no se corta hasta que ha llegado a un 5% del flujo pico. Es decir, ha caído un 95%. ¿Qué hemos hecho en este caso? Alargar la inspiración y le hemos quitado al paciente ese hambre de aire que tenía porque le estamos dando un tiempo inspiratorio más largo, él recibe un volumen tidal más adecuado y de esa manera pues no se genera la sincronía del doble trigger. Por último quiero comentar otros modos asistidos, ¿vale? Estos son menos utilizados, pero son relevantes porque los tienen muchas casas comerciales y a lo mejor los tenéis vosotros en respiradores de vuestras UCIs o de vuestras REAs. El primero es el ATC de Drager, que es la compensación del tubo. Simplemente es un modo que se utiliza cuando hacemos las pruebas de ventilación espontánea antes de extubar a los pacientes y son las siglas de Automatic Tube Compensation. Lo que hace es que da una asistencia extra inspiratoria y, si queremos, expiratoria para tratar de compensar las resistencias que produce el tubo. Normalmente en la presión traqueal se mantendría, según vemos en la línea puntuada, a pesar de que el respirador da un poco extra al inicio y baja un poco extra de la PIP al final para tratar de compensar esas diferencias del tubo. Entonces lo que nos hace pensar es que si el paciente está con este modo, estaría respirando como si no tuviese el tubo en ese momento y nos ayudaría a decidir si el paciente es extubable o no. El modo de ventilación con soporte variable o adaptable de Hamilton es un modo que es simplemente un SMV en presión control más garantía de volumen minuto. ¿Qué es lo que hacemos? El respirador calcula, según el peso y la talla del enfermo, su volumen minuto, ¿vale? Que es de 100 mililitros por kilogramo por minuto. Y el médico pauta qué porcentaje de apoyo de ese volumen minuto le queremos dar al enfermo. Se puede pautar desde un 10% hasta un 350% de ese volumen minuto. Entonces, a medida de que vamos detectando el paciente y el paciente comienza a hacer esfuerzos respiratorios, lo que vamos a ir haciendo nosotros es bajando ese porcentaje del volumen minuto. Si el paciente comienza a respirar, si calculamos que ese volumen minuto es de 6 litros y el paciente solo está haciendo alrededor de 1 litro, nosotros podemos ir bajando ese porcentaje de apoyo para que siempre se mantenga alrededor de ese 100% y a medida que él va respirando, vamos disminuyendo progresivamente el apoyo para que el paciente haga cada vez más volumen minuto por sí mismo. NAVA es las siglas de Neurally Adjusted Ventilation Assist y es una ventilación que se ajusta desde el punto de vista neural y ya veremos qué significa esto.
Tenemos aquí este diagrama que nos muestra cómo se produce un esfuerzo inspiratorio o respiratorio en cualquier paciente. Inicialmente ese esfuerzo se genera en el sistema nervioso central, pasa el esfuerzo, la actividad eléctrica al nervio frénico, el nervio frénico excita el diafragma se contrae y luego posteriormente esa contracción diafragmática genera una expansión de la caja torácica y del pulmón y eso va a generar un cambio en la vía aérea, en el flujo y en el volumen. ¿Qué detectan normalmente los respiradores tradicionales? Esto, es decir, detectamos caídas en la presión de la vía aérea o caídas en el flujo y ahí es cuando el respirador da el soporte. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería que cuando el paciente generara el esfuerzo inspiratorio a nivel del sistema nervioso central, nosotros lo detectáramos y lo asistiéramos. Pero como no podemos hacer eso, lo más cercano que podemos hacer es ver en qué momento el diafragma genera su impulso eléctrico. Y esto es lo que va a detectar el NAVA a través de una sonda nasogástrica con unos electrodos que debe ser calibrada y colocada a nivel del diafragma. Deben quedar esos electrodos a la altura del diafragma colocado de esta sonda nasogástrica. Entonces, el trigger va a ser la actividad eléctrica del diafragma o el EDI, ¿vale? Sensada por esa sonda. Y el tiempo inspiratorio se va a iniciar cuando el EDI aumenta sobre el valor expiratorio. Por eso es que se debe calibrar inicialmente antes de empezar la ventilación mecánica. El tiempo inspiratorio termina cuando el EDI alcanza su valor máximo y posteriormente el nivel de soporte será calculado en base a ese estímulo diafragmático o esa excitación diafragmática. Entonces, si lo vemos de esta manera, tenemos esta gráfica donde esta línea que veis aquí sería una ventilación controlada por soporte de cualquier paciente, ¿vale? La línea que se sobrepone sería lo que sería el NAVA, ¿vale? Lo que hubiese hecho el NAVA si hubiese estado activado. El NAVA lo que mide es esto, la actividad eléctrica. Vemos que aquí la actividad eléctrica del diafragma empieza en este punto, ¿vale? Aquí es cuando comienza la excitación del diafragma o la estimulación diafragmática por parte del sistema nervioso central. Pero no es hasta este punto cuando el respirador reconoce que el paciente está respirando. Por lo cual, si no utilizamos NAVA, tenemos todo este retardo de tiempo hasta el inicio de la ventilación. Vemos también que si hubiésemos utilizado el NAVA, pues la presión hubiese empezado mucho antes. Y no solamente mucho antes, sino que según el esfuerzo del paciente, el volumen, la presión soporte que se le hubiese dado al paciente hubiese sido mayor. En este caso, ¿qué vemos? Aquí vemos que hay una contracción diafragmática, ¿vale? Pero esa contracción diafragmática o ese estímulo diafragmático no es sensada por el respirador porque no se alcanza el trigger. Por lo tanto, el respirador ignora, en este caso el paciente, cuando NAVA a esa pequeña contracción diafragmática le hubiese dado algo de presión soporte, ¿vale? Lo mismo aquí. Vemos que hay un retardo otra vez entre la actividad diafragmática y el sensado del respirador y que la presión soporte hubiese sido mucho más alta de la que NAVA hubiese dado en función del EDI. Antes de terminar con NAVA, debo decir que en la práctica y en el papel es un modo ventilatorio fenomenal, porque efectivamente bypassea toda la parte de la detección tardía del respirador. Sin embargo, no es fácil de calibrar porque, como os dije, hay que colocar una sonda esofágica que debe estar calibrada, esa sonda tiene la tendencia a moverse y probablemente esta dificultad del sensado de la actividad diafragmática es lo que ha producido que NAVA no sea tan utilizada de manera amplia en las unidades de cuidados críticos. Hay algunos resultados en ensayos clínicos pequeños que disminuye NAVA, disminuye días de ingreso en UCI y disminuye días de ventilación mecánica, pero a día de hoy no hay una evidencia clara de disminución de mortalidad en ningún enfermo respiratorio con NAVA. Pero bueno, a medida que la tecnología vaya evolucionando y si logramos detectar la contracción diafragmática de otra manera, probablemente NAVA sea un modo a tener en cuenta para el futuro de manera importante. Otros métodos que vamos a comentar, quizás un poco menos conocidos, pero bueno, es el volumen soporte de Maquet, que simplemente en vez de dar una presión soporte, el respirador lo que da es un volumen soporte. Al igual que presión soporte lo debe iniciar el paciente, la presión pico va a ser variable y el flujo va a ser desacelerado, es decir, vamos a entregar una presión, pero esa presión la vamos a entregar en función del volumen tidal que hemos pautado. Entonces, lo que vamos a ver es que
vamos a decir que el volumen soporte del paciente son 450 y cuando se detecta el esfuerzo respiratorio, pues en función de cuánto esfuerzo haga el enfermo, se dará una mayor o menor presión con la intención de alcanzar ese volumen soporte. El automodo de Maquet no es más que una forma un modo de destete en el cual vamos a pasar de modos controlados como la presión control, el volumen control y el volumen control regulado por presión a presión soporte, volumen soporte y volumen soporte respectivamente de forma automática. Lo que va a hacer el respirador es que va a iniciar por ejemplo aquí su presión control, ¿vale? Y una vez que detecte esfuerzo respiratorio, automáticamente pasará a presión soporte y dará presión soporte. Si el enfermo deja de hacer esfuerzo respiratorio, pues volverá a presión control. Lo mismo pasa en los modos, en el otro modo, donde si pasa de volumen control regulado por presión a volumen soporte, pues dará ese volumen en función del esfuerzo del enfermo, y si el enfermo deja de hacer esfuerzo respiratorio, volverá a volumen control regulado por presión, ¿vale? Lo digo porque es un modo interesante para utilizar si contáis con respiradores Maquet en vuestras unidades. Para terminar esta primera parte, pues nada, quiero recordar que la ventilación mecánica no cura a nadie, que es una terapia de soporte, que se debe ventilar siempre en modo protector, que ningún modo ventilatorio es claramente superior a otro, el controlado, el mixto o asistido, ¿vale? Ni de presión ni de soporte, cada uno tiene sus pros y sus contras. Que una cosa es que la ventilación controlada, la curva de ventilación por volumen control nos aporta más información que la curva de ventilación controlada por presión, pero que se puede utilizar indistintamente cualquiera de los dos modos. Que el volumen control regulado por presión combina el asegurar un volumen tidal con la curva de flujo acelerado, y que el NAVA en teoría es un modo asistido superior, pero en la práctica aún le queda por demostrar resultados. Pues muchas gracias por vuestra atención y próximamente contaremos con el siguiente vídeo de esta serie. Hasta luego.